El profe está entrando, ¿sí? Hola Marcelo, buenas tardes. Hola, Leonardo. Hola, Gonzalo. Gusto en verlos. Gracias, igualmente. Buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Estimado, ¿cómo les va? Hola, vamos. Estimado, no vale hacer trampa con ese libro ahí puesto. Usted es un amigo, usted es un capo, un capo. Usted es un orgullo para esta diplomatura, así se lo digo. Querido Marcelo, ¿cómo estás? Bien, amor. No, bien. Lo bueno, Marcelo, es que nadie se da cuenta que nunca he terminado de dar. En tu provincia es importante dar minería, agrario, esas cosas. Conmigo no hay problema. Yo nunca terminé de dar esas materias, pero nadie se dio cuenta, porque acá en la provincia de Buenos Aires no. Bueno, un poco con el tema de soja, pero nadie se da cuenta, y como yo migré para la teoría del derecho. Podríamos hacer un parangón y decir que las diplos acá en San Juan que se refieren a esos temas cuentan con muchos adherentes, y que acá en nuestra diplo en argumentación no somos tantos, pero somos todos muy buenos. No son tantos. No somos muchos, pero somos buenos. Ahí lo veo a Santiago Irizarry y le mando un saludo. Santiago de tu... Un saludo. De tu saludo. La Plata, un saludo y saludos para todos. Querida. Sí, proviene ahí, viene del terruño. Sí, tenemos dos platenses, pero de nota, los dos. Me parece bien. No. ¿Cómo está todo por allá, Marcelo? Bueno, estamos. Hoy día he estado, por primera vez en mi vida, algo que realmente a mí me resulta un tanto, me causa un tanto de escozor, porque sí. Hice un posteo ayer respecto de unas declaraciones desafortunadas. Marcelo, lo leí. Muy desafortunadas. Sé del sentido de toda la luz, de tu lucha, ¿no? Entonces me pareció, claro, hoy día me he sentido, lejos de sentirme contento o digamos agradecido o de algún modo placentero, he sentido una sensación de cierta incomodidad durante todo el día porque me han llamado de todas las radios de San Juan, ¿sí? Claro, es lógico, sí. Porque ha tenido muchas repercusiones. Has dicho lo que muchos piensan, has dicho lo que muchos piensan respecto a... Pero es que no hay cosas que y esto no tiene que ver con la política, porque me he preocupado enfáticamente de decirlo en todas las oportunidades. Yo no tengo ninguna pertenencia política partidaria, nunca, jamás he frecuentado ni frecuentaré ningún partido político. Mi campo de interés va por el otro lado. Pero es que hay cosas que son inadmisibles, y son inadmisibles vengan de donde vengan, o sea, no. Y en este caso... Bueno, hoy vamos a trabajar un poco sobre el discurso, la comunicación en el derecho, y luego mañana vamos a hablar bien de argumentación, pero un poco tiene que ver con esto de no, lamentablemente, no tomar conciencia la responsabilidad que entraña emitir un discurso. Claro. Las palabras... Los términos, como si era lo mismo, especiales. Especiales son las pizzas. Bueno, o sea... Las palabras funcionan como un arma letal. Yo siempre digo que son, en el siglo pasado estaba en el tema de las armas de puño, y una de las armas de puño más terribles es el estilete, que es como una aguja que en un órgano determinado entra, genera un sangrado imparable, y por lo tanto la persona fallece, ¿no? Y prácticamente es un arma ladina, ¿no? Porque subrepticiamente aparece y terminás con tu vida. Y termina con tu vida. Y a veces las palabras, en manos de mayor responsabilidad, personas como el presidente y otros, tienen que ser utilizadas, deberían tener un equipo... Suma precaución. Un equipo, Marcelo. Claro, tendrían que tener un equipo de extremado cuidado, donde tienen que medir lo que se dice, porque una vez dicha la palabra,
No hay vuelta atrás. No hay punto de retorno, No. no hay punto de retorno. Una vez dicha la palabra, luego el arrepentimiento de esa palabra no tiene retorno. Yo siempre digo el peligro del enter en un WhatsApp, ¿no? Dicha la palabra, apretaste el botón, tu vida cambió. Es decir, apretar ese botón te puede implicar cambiar tu vida para el resto de tu vida. Entonces, hay que tener mucha conciencia de qué se dice, cómo se dice, en qué ámbito se dice. Tal cual. Medir los distintos niveles de que lo que se dice en un lugar no se puede decir en otro, sin entrar en la hipocresía, sino que digo, se deben medir los niveles del discurso. Y eso es Yo lo hice con mucha conciencia y con mucha responsabilidad al posteo, no me arrepiento en absoluto, es más, lo volvería a hacer 1 y 1000 veces. Y realmente, digamos, la difusión que ha tenido, la resonancia que ha tenido en San Juan, que es una sociedad tan pequeña, ¿no? Donde nos conocemos todos, me lo ratifica, ¿no? O sea, y hay que, vos lo trabajás muy bien y creo que es un tema que vos lo tenés a flor de piel y tenés que continuar, digamos, eso no hay que ceder, ¿no? En no dejar pasar las cosas. Me parece que vos dijiste, señor presidente, no se lo dejo pasar. No se lo dejo pasar. Uno puede dejarlo pasar. No se lo dejo pasar. No se lo dejo pasar. Si dejamos pasar las cosas, después es muy tarde. Después es muy tarde. Coincido. Bueno, queridos amigos, voy a hacer la presentación del profesor Amos Grajales. Yo lo conozco al profesor Amos Grajales porque lo convoqué y tuve la enorme suerte de que aceptara venir a la primera edición, a la primera cohorte de esta diplomatura. Y hemos vuelto a tener la enorme suerte de que esta vez haya aceptado acompañarnos desde su hermosa ciudad de La Plata vía Zoom. Así que estamos muy contentos y para decirles del doctor Amos Grajales, podría estar un rato largo con su currículum y todas esas cosas que son, digamos, que están impuestas por la formalidad y el protocolo, el ceremonial, pero yo les voy a decir solo una cosita. Yo les voy a decir que al que quiera introducirse en el mundo de la argumentación jurídica, de ninguna manera debería leer Tópica y Jurisprudencia de Fibeck, ni el curso de argumentación jurídica de Atienza, mucho menos la teoría de la argumentación jurídica alexiana, ni ninguno de los artículos de Olisarnio, ni tampoco los del querido maestro y muy amigo de Amos, Juan Antonio García Amado o Atienza. No. Ustedes me dirán, ¿pero de qué estás hablando, Marcelo? ¿Cómo nos vas a no recomendar, si queremos saber argumentación, leer a esos monstruos? Y no, la respuesta es no. Si ustedes quieren saber argumentación, ustedes tienen que ir a la librería, si es que lo encuentran, porque debe estar agotadísimo, y comprar este libro del querido profesor Amos Grajales, donde está todo, absolutamente todo. Y ahí van a entender lo que es la argumentación. Y a partir de ahí dirán, bueno, sí, la verdad que la propuesta de Alexis me resulta interesante, voy a profundizar con su teoría de la argumentación jurídica y sus otros libros, sus otras obras, fundamentalmente la teoría de los derechos fundamentales, el concepto del derecho, ir a las obras de Atienza, que son ya por ahora, ya va por cientos de obras, porque si hay alguien prolífico es Manolo, pero ya van a saber argumentación con leer el libro de Amos, porque justamente se trata de una obra esencial para quienes deseen introducirse en el mundo de la argumentación. Y ese es el lujo que nos damos hoy de tener entre nosotros. Así que yo doy por sentado que esta clase va a ser de suma utilidad y que van a quedar muy conformes
no solo con el nivel de conocimientos de Amós, sino con la calidad que exhibe ostensiblemente como persona. Así que Bueno. solo una cosa les digo. Hoy empieza las clases presenciales en el colegio donde yo soy profesor. Fíjense qué interesante. Soy profesor desde el año 92, en que empecé a cursar primer año de la facultad, primer año de la Facultad de Derecho, profesor de inglés. Yo me pagué la carrera dando clases de inglés. Y entonces, cuando me recibí, tenía muchas horas de inglés y como para no desprenderme de esa querida escuela que me dio la oportunidad de pagarme mi carrera, me dejé solo un cursito. Y ha estado con clases solo virtuales y hoy empiezan las clases presenciales y por lo tanto yo ya me tengo que ir, pero a las 20:40 más o menos, 20:45 voy a volver. Perfecto. Me la pierdo la clase de hoy. Aquí estaremos. Nosotros vamos a estar hasta las 12:30 de la noche. Sí, sí, no hay problema. Algunos se va a preparar el Fernet, algunos que empiezan con mate. Me parece muy bien, porque yo alguna bebida espirituosa voy a tener que tomar. Solo te pido, Amós, por favor, que te he pasado el rol de co-anfitrión, que le des Perfecto, ingreso. que admito, si hay ingresos, lo admito. Exacto, perfecto. exacto. Y no nos vemos 9:45 aproximadamente. Perfecto. ¿Mañana a qué hora comenzamos, a las Marcelo? 9, de 9 a 13. A las 9, perfecto. De 9 perfecto, a 13. Listo, estupendo. Bueno, de verdad que estoy muy clase. contento, así ya fuera de la presentación. Realmente te agradezco muchísimo antes de que te vayas. Siempre me siento en mi casa en San Juan con vos. Me siento que recibís, que esa bonomía que transmitís es así, es como es el mismo Marcelo que conozco, que el que fue a España con nosotros. Realmente te agradezco muchísimo y yo me siento muy a gusto de estar en tu diplomatura, así que vamos a tratar de transmitir la suficiente cantidad de dudas como para que sea provechosa la clase. Estoy seguro que sí. Un abrazo para todos, nos vemos 9:45. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas los que están en esta reunión. Vamos a tratar de dialogar entre nosotros. Siéntanse con todo gusto de participar, de expresar sus dudas, sus ideas, reflexiones que surjan a partir de la clase de hoy. Nosotros vamos a dividir, ha sido un título lo suficientemente amplio para que podamos hablar de lo que querramos. Vamos a partir de alguna base de la teoría de la comunicación, y luego vamos a migrar a cuestiones que tienen que ver, en la siguiente clase, a cuestiones que tienen que ver con la argumentación en general, lo que yo considero que es argumentar, lo que es una red argumentativa, cómo construir esas redes argumentativas, cómo identificar argumentos fuertes, débiles, falacias, la necesidad de ver algunos de los elementos que nosotros tenemos cotidianamente en el derecho como argumentos, por ejemplo, la jurisprudencia, tratarla como un argumento, y qué tipo de argumento es la jurisprudencia, y allí tendrán que soportar a veces mi vehemencia y mis cruzadas con algunas prácticas del derecho, y una profunda crítica al modelo de enseñanza del derecho que yo tengo. Vengo desde el año 1996 siendo profesor de una universidad nacional, concursado con mi curso público, y luego integrando el claustro docente de otras universidades aquí y en el exterior. Principalmente mi actividad académica hoy en día se encuentra centrada en la Universidad de San Andrés, en la República Argentina, y en la Universidad Nacional de La Plata. Esos son mis dos casas, digamos, mis dos hogares, y luego doy algunas otras clases y algunas actividades académicas en otras universidades. Pero el hecho de que forme parte de esas universidades y de esas casas de estudio no me implica criticar severamente el modelo de enseñanza del derecho,
el modelo de aprendizaje del derecho y luego el modelo de práctica del derecho. Es decir, uno practica el derecho porque se lo enseñaron como se lo enseñaron y porque lo aprendió como lo aprendió. Algo así como uno es lo que es por su circunstancia, uno piensa lo que piensa porque es lo que es. Y si nosotros nos ponemos filosóficos en este sentido, podríamos decir que no me aplica a mí la primer falacia que se utiliza, que es la falacia ad hominem circunstancial, de que porque uno pertenece a cierto ámbito no puede criticar ese ámbito. Eso es muy común en el ámbito de las falacias. Bueno, usted es militar, no puede criticar a la institución militar, usted es cura, no puede criticar a la iglesia, usted es profesor de la universidad, entonces cállese la boca y no diga nada de que están enseñando derecho como hace 300 años. Bueno, vengo a aportar mi grano de arena de que enseñamos el derecho de una manera no casual, sino que lo enseñamos porque el modelo del derecho al que nosotros nos enfrentamos ha sido un modelo sumamente exitoso. Es un modelo del derecho que partió de la Revolución Francesa y que somos hijos de esa Revolución Francesa. Y en ese modelo del derecho, por supuesto que lo importante era estudiar lo que efectivamente era el derecho, y eso era el derecho, era un conjunto de normas jurídicas emanada de los legisladores, y el juez aplicaba la ley, y para esa aplicación de la ley tenía el poder heredado del soberano que le daba esto. Y siempre cuento como esto lo hago ya como no sé si una cábala, pero una tradición para que ustedes entiendan de dónde provenimos y hacia dónde vamos. Hablo un poco de historia. Juro que me voy a limitar a que sean en 2, 3 minutos. Siempre me dicen, vos te extendés mucho en la historia y después queda poco tiempo para lo sustancial. Pero tratemos de ser lo suficientemente breves. Y hablemos de la Revolución Francesa, ¿no? 1789, tenemos de 1789 al 2021, tenemos unos cuantos años, pero nos vamos a quedar en aquel. Luis XVI, el ancien régime, el viejo régimen cae, el imperio cae frente a una serie de conjugaciones de factores. Primero, una impronta de ideas filosóficas igualitarias muy fuertes, contractualistas rusonianas, Montesquieu y algunos otros autores hicieron una convergencia y una situación socioeconómica intolerable para ciertos sectores citadinos que rodeaban la ciudad de París, y eso generó claramente una revolución, una revuelta. Los revolucionarios franceses estaban por fuera de los sistemas de educación y de los accesos a los bienes sociales. Un alto aumento de los impuestos, ¿no? Eso fue lo que terminó de generar la situación ideal para la revolución. Bueno, todo el mundo sabe qué hicieron con Luis XVI, ¿no? Le cortaron la cabeza, y a María Antonieta también, después de un tiempo. Primero la detuvieron en las Tullerías, que es un hermoso palacio, pero luego la acusaron de darle información militar a los austríacos. No podía dar información de nada María Antonieta, pero fue la excusa que encontraron, la primera etapa sangrienta de la Revolución Francesa, para cortarle la cabeza, y junto con ellos le cortaron la cabeza a todo el staff estatal, a todos los parientes de Luis XVI, de María Antonieta, a los niños, salvo al hermano de Luis XVI, que lo dejaron como rey títere durante un tiempo. Al resto le cortaron la cabeza. ¿Qué hicieron con los jueces? Nada.
no les hicieron absolutamente nada. Los dejaron en el mismo lugar donde estaban. Quizás esta historia ya la conozcan, pero es bueno reiterarla. No les hicieron nada, ¿por qué? Porque eran revolucionarios y no tontos, sabían que al día siguiente de la revolución existirían delitos, estafas, problemas económicos y de contratos, etc. Y por lo tanto necesitaban a los jueces. Los revolucionarios no eran jueces, ni había jueces entre ellos, porque si hubiesen sido jueces no eran revolucionarios, claramente, sino que eran de un sector que no accedía a esos bienes, no accedía a las escuelas de derecho o a los lugares donde se estudiaba derecho, eran necesarios los jueces. Alguien que me haga con los dedos, si yo les pregunto, nivel de confianza de los jueces de 0 a 10, que tenían los revolucionarios franceses. 0, ¿no? 0. 5. Por eso, el juez, No digo -5, tenían, digamos. o -5, si le hubiese dado negativo, yo me metía en -5. La idea es que, por eso los jueces son la bouche de la loi, la boca, peor, porque para Montesquieu no son la boca de la ley. Para Montesquieu dice la bouche inanimée de la loi, es la boca inanimada, y dice que pronuncie la loi, dice la boca inanimada que pronuncia las palabras de la ley. ¿Por qué? Bueno, porque provenimos de la desconfianza de los jueces, y entonces el juez solamente es un técnico, y el revolucionario le va a dar solamente un plexo normativo para que se ajuste a ese plexo normativo para solucionar conflictos, pero no quiere que el juez arbitrario de Luis XVI, porque eran de los más arbitrarios de la historia, ese juez arbitrario resuelva conforme a lo que él entiende por justicia, sino que resuelva de conformidad a lo que el pueblo entiende de justicia, y eso está traducido en la ley. Y para esto le propone una lógica, que es una lógica formal, de subsunción del hecho en el derecho, no sé si lo habrán escuchado alguna vez, yo sé que nunca escucharon esto de subsumir el hecho en el derecho, ¿no? Para nada, ningún profesor de derecho les ha dicho, el derecho es un conjunto de normas jurídicas, hay situaciones fácticas, hay que subsumir el hecho en el derecho. Por ejemplo, Juan mató a Pedro, y entonces hay una norma que dice del artículo 79, que dice, al que mata le corresponderán de 8 a 25 años de prisión. Entonces, como Juan mató a Pedro, subsuma que Juan mató a Pedro en la norma del artículo 79 del Código Penal. Bueno, para aprender esto no hace falta 5 años de facultad, hace falta media tarde, lo entiende mi hija, lo entiende mi sobrinito de 8 años, mucha profundidad intelectual no hay que tener para aprenderse prácticamente de memoria los códigos y luego aplicarlos a las situaciones fácticas. Yo tenía un viejo profesor de Derecho Comercial en La Plata que dice, usted tiene que leer 5 artículos del código todas las noches. En su mesa de luz ponga el código y lea todas las noches 5 artículos. A lo largo de un tiempo sabrá derecho. Bueno, va. Que tenía algún problema mental, es una persona que tiene alteradas sus facultades. No. Es el exponente de un modelo. Él es el exponente de un modelo, y eso era saber derecho, saber una cantidad de normas jurídicas, y luego de esas normas jurídicas aplicarlas a la situación fáctica. Luego veremos cómo damos por probada esa situación fáctica o esa materialidad ilícita, porque tampoco nos enseñaban razonamiento probatorio, ni de qué modo, ni diferentes términos, teorías de la verdad. Por lo tanto, que el enunciado lingüístico representara la realidad, bueno, siempre había una teoría de la correspondencia y punto. Ese modelo fue extremadamente exitoso. Y luego un gran avance democrático, porque a partir de allí, recuerden ustedes,
que la motivación era una imposición del modelo y esa motivación tenía que radicarse en la norma, ¿no? La expresión concreta de la norma. Tenemos vestigios de ese modelo en nuestros recursos extraordinarios de nulidad, en los distintos órdenes jurídicos que nosotros tenemos, provinciales y nacionales. Hay nulidad de la sentencia si no se expresa el motivo que tuvo el juez para juzgar como juzgó. Y el motivo no puede ser otro que el artículo de la ley, el número de la ley. Eso es motivar en el modelo decimonónico. Perfecto, eso es un gran avance, pero exiguo para las complejidades de los conflictos que se presentaban. El juez boca de la ley, que se expresa a través de la sentencia, es una lógica consecuencia ideológica de ese modelo. Los métodos de interpretación que surgen de ese modelo son los clásicos que ustedes habrán escuchado. El método exegético, ¿sí? El método teleológico. La exégesis, precisamente, es un modelo ideológico que representa que si el juez tiene algún tipo de dudas, quito la boca, que no se ponga a pensar nada raro, y que en todo caso, si tiene dudas, ¿a quién tiene que recurrir? Al legislador. Y el legislador soy yo, dice el pueblo. Es un modelo maravilloso el de la revolución. Dice, el legislador, no está hablando del legislador de carne y hueso, sino que está hablando del pueblo. Hemos reemplazado el soberano por otro soberano. Ahora el soberano es el pueblo, y por lo tanto usted tiene que consultarle al soberano si tiene alguna duda en cómo juzgar. El soberano es el pueblo, y el pueblo tiene representantes que dictan una ley. El sistema es perfecto. Hay un sistema perfecto. Esta famosa frase del Código de 1804, el Código ha nacido, el Código ha muerto, porque encuentran las primeras lagunas de ese Código perfecto a poco de aplicarlo, el Código Civil francés, napoleónico, pero es un modelo maravilloso. Y la exégesis, nosotros no nos ponemos colorados en mencionar la exégesis, es, señor, refiera al legislador si usted tiene alguna duda de la norma. Método teleológico, la télesis. ¿La télesis de dónde? La télesis del sentido de la norma. Si tiene alguna duda respecto a ese sentido y esa télesis, recurra a los textos del legislador, a otros textos del legislador, otras leyes, la exposición de motivos, etcétera, etcétera. Bueno. En 1980, no quiero hablar de los otros países, pero hablemos del nuestro. En 1983, con el advenimiento de la democracia, las sentencias de la Corte Nacional empezaron a minar ese modo de entender el derecho, a empezar a esmerilar de algún modo ese modo de entender el derecho. Pero, por si hacía falta, en el 2015 vino el legislador y le puso explosivo plástico, porque ni siquiera TNT, le puso explosivo plástico al sistema, se lo puso abajo del sistema decimonónico, le puso una bomba abajo, le puso un relojito, se corrieron, Aida y Ricardo corrieron un rato, Ricardo corrió para ir a editar el código comentado, y entonces se corrieron de ese lugar y dejaron que implosionara el sistema, porque ni siquiera explotó, implosionó el sistema. ¿Con qué? Con los tres artículos que revolucionaron todo el derecho argentino. Tres. Pues yo sé que ha habido mares de cursos, libros sobre las grandes modificaciones y revoluciones del sistema del Código Civil y Comercial, la responsabilidad parental, los nuevos contratos, una serie, la idea de la superación de la autonomía de la voluntad, una serie de cuestiones que todo el mundo cree que en sus ramas, en sus compartimentos estancos, eso es lo más revolucionario del Código Civil. Tres artículos, el 1, el 2 y el 3. Destruyeron el sistema. No hay forma más de aplicar sin ser
una persona esquizofrénica, no hay posibilidad de seguir aplicando el modelo decimonónico, el método exegético, el método teleológico, y cumplir con la ley, y cumplir con el código. Porque lo que dice, mire, cuando usted tenga que interpretar la ley, tiene que hacer algo muy fácil, que es simple, fácil. Tiene que interpretarla de acuerdo a la letra de la ley. Si tiene algún tipo de dudita, vaya a las leyes análogas. Pero también eso, que sea compatible con los tratados de derechos humanos vigentes, no dice cuándo, pero vigentes siempre, los que se vayan sucediendo, y además con los principios y los valores del sistema, eso en un todo coherente. Bueno. Ahora díganme cómo aplicó la ley atado a lo que dijo el legislador antaño, y no atado a lo que dicen las convenciones internacionales de derechos humanos, a la Constitución, es decir, que implementa la constitucionalización del derecho desde un artículo del Código. Cuando veníamos de un Código Civil reformado con la 17711, algunos que tienen unos meses más que yo se deben acordar, donde la base del sistema jurídico era el Código, y digamos que no había referencia prácticamente a la Constitución. Díganme un tratado de derecho civil que mencione a la Constitución por algún lado. Tienen 8 tomos, 15 tomos los tratados, mencionan en 2 lugares la Constitución, pero mencionan de la Constitución el derecho a la propiedad privada y algún otro. Pero este Código Civil y Comercial le da vuelta a eso. Pero no contentos con eso, impone el artículo 3. Y eso es lo más llamativo, ¿no? Porque es un código, si ustedes se acuerdan del 2015, hace nada, 2 minutos, implementaron un Código Civil y Comercial bajo la desconfianza que parecía decimonónica, la desconfianza del sistema judicial, de los jueces principalmente, ¿no? Desconfianza de los jueces. La misma desconfianza que le tenían los revolucionarios franceses. Fíjense, interesante. Los revolucionarios franceses crearon esos jueces. El Tribunal de la Casación francesa, que viene de casó, de casar el contenido de una sentencia y reenviar, porque era casación con reenvío, ¿qué casaba? Casaba sentencias con un sentido ideológico. La casación francesa no era un tribunal jurídico, era un tribunal político. Era un tribunal político que controlaba que ideológicamente la sentencia del juez era compatible con lo que la revolución entendía. Y si no era compatible, casaban y reenviaban a otro juez, otro técnico, que mecánicamente resolviera, pero esta vez conforme a los principios ideológicos de la revolución. Cuando llegamos al 2015, llegamos a un artículo, que es el artículo 3 del Código Civil y Comercial, que les dice a los jueces, usted tiene que hacer una sentencia razonablemente fundada. Ustedes se creen que es de casualidad que dice razonablemente fundada, que es de gracioso el legislador que dijo razonablemente fundada. No, les han dado, al juez le devuelven una capacidad de discrecionalidad y de razonabilidad en cuanto a su justificación en la sentencia, una necesidad de, además de describir lo que haga, modelo decimonónico, usted tiene que describir que utilizó la ley y que se la aplicó a esta situación fáctica. Punto. No se mueva de eso. Ahora, con el nuevo esquema, al juez le estamos diciendo, usted tiene que hacer una sentencia razonable, me tiene que dar buenas razones. El propio legislador, cuando comenta el código, porque también es legislador, pero también es comentarista, no me hagan meter en problemas, pero cuando lo comenta, cita la razonabilidad de las sentencias, citándolo a Perelman. Cuando van los comentarios, si ustedes van al código, lo cita Perelman y Alexi. No habla de razonabilidad en el sentido de sinonimia de más o menos. El legislador dice, un precio razonable es más o menos un precio. No habla en ese sentido de razonabilidad. Habla de razonabilidad en el sentido de que la sentencia tiene que tener buenas razones que acompañen la decisión. Y también, si asume eso,
asume la problematización del conflicto, de que no hay una única solución posible, sino que hay varias, y como hay varias, usted me tiene que justificar por qué eligió esta y no eligió otras. Y para hacer eso, tiene que argumentar. Ahora, ¿qué es lo que opino yo? Es que con eso le devolvieron una de las cuestiones que la Revolución Francesa le había quitado al juez, que es la discrecionalidad. Porque el revolucionario francés asimilaba discrecionalidad a arbitrariedad. La asimilaba, porque decía, ¿por qué? Porque conocía con los bueyes que araba el revolucionario francés. Dice, mirá, yo a estos los conozco. ¿De dónde los conozco a estos? A estos los conozco de cuando nosotros no estábamos acá, cuando eran jueces de Luis XVI. Son unos monos con navaja. Entonces, la única forma de tenerlos atados, estos monos con navaja, es con la ley, chito la boca, los encorseto a la ley, y discrecionalidad cero, nada. Usted no tiene ninguna discrecionalidad. Si tiene alguna duda, recurra al propio legislador, pero usted no se ponga a pensar soluciones, y menos aún a construir soluciones, ¿no? Cuando uno se pone a la luz del artículo 2 del Código Civil y Comercial actual, se enfrenta a una situación compleja. Porque el sentido de la ley, el significado de las palabras, tiene que ser un significado mutable, pero no dependiente del anclaje. ¿Se entiende? Hay método teleológico, pero la télesis cambió. Ya la télesis no es la del viejo legislador, sino una télesis mutable en función de las convenciones internacionales de derechos humanos, de los principios y los valores. Y ahí paro de nuevo, ¿no? Lástima que se fue Marcelo, que a él le encanta esta cosa de principios y valores. Está en su salsa. Pero es que, espere, ¿qué principios y valores? A mí me enseñaron en la facultad que el derecho es una cosa y que hay otra cosa que es ¿qué cosa? La moral. La moral está del otro lado. Nos pasamos estudiando Kelsen. Tratando de sostener la separación entitativa del derecho de la moral. Todos los autores que citan estos legisladores nuevos del Código del 2015, Perelman, Alexi, tienen una posición completamente diferente, imbricando moral con derecho. Tal es así que el derecho, si ustedes reparan en el Código Civil y Comercial, es una cosa diferente a la ley. Tiene un capítulo que dice ley, otro capítulo que dice derecho. Derecho y ley son dos cosas diferentes, no son lo mismo. Y el derecho se compone también de principios y valores, es decir, de moral. Claro que el silogismo judicial clásico no sirve más en el sentido clásico de aplicación de la ley puntual de tipo general al caso concreto. Ahora, ese silogismo se hace construyendo la premisa general. Hay una construcción de la premisa general. Y es una construcción y una construcción de significado. Por eso me resulta muy extraño que era un sistema político que le tenía desconfianza a los jueces, y con el artículo 2 le dieron la potestad a los jueces de construir significado de la ley. Porque quien termina asignándole y construyendo un significado a esa ley es el juez. Y para construir significado de la ley necesita discrecionalidad. Y para tener discrecionalidad le tenés que aflojar el cinturón. Le tenés que ablandar el corset, pero que no se vaya mucho de las manos. El gran problema de todo esto es la crítica positivista actual, moderna. No los quiero criticar por el positivismo de antaño, del siglo XIX. Los positivistas modernos, como García Amado, por ejemplo, dicen, cuidado con abrir esta posibilidad de que el juez termine construyendo significado de la ley, porque esto es como la caja de Pandora, ¿no? Voy a buscar los beneficios y los tesoros, pero me salen los espíritus malos también, no puedo controlarlo. Una vez que vos abriste la caja de Pandora, agarrate, Catalina. O, como dice muy irónicamente García Amado, dice, eso es fenómeno, darle discrecionalidad y apertura al juez para que le asigne significado a la ley,
y le haga decir a la ley algo, es fenómeno cuando el juez es tu amigo. El problema cuando no es tu amigo. El problema es cuando es más papista que el Papa, o cuando es más, ¿entienden? Cuando ideológicamente no está en tu consideración, sino que está en las antípodas. Pero ¿por qué se abre el sistema? ¿Por qué es un sistema mucho más abierto? Porque el modelo tradicional certifica las injusticias, es decir, certifica que hay determinados casos complejos y situaciones complejas donde el modelo iuspositivista tradicional es insuficiente. Y frente a esas complejidades se permite el pospositivismo principalmente en pensar un operador jurídico que sea más libre, más laxo en su capacidad. Podría decir, Marcela dice, ¿se sincera el sistema? Yo creo que se sincera claramente en el sentido de que los jueces ya venían teniendo una capacidad de construcción. ¿Y por qué tiene una capacidad de construcción? Porque si no, es un sinsentido. Al juez le decís, usted tiene que aplicar la ley, punto, de forma mecanicista. No puede escaparse, usted es la boca de la ley, no puede hablar si no es a través de su sentencia aplicando la ley. Pero al mismo tiempo le decís que tiene que constitucionalizar el derecho y hacerle decir a la ley algo que sea compatible con la Constitución y las convenciones internacionales. Y el juez te mira, se da vuelta, te mira y dice, pero ¿cómo querés que haga? ¿Cómo puedo estar en la misa y en la procesión? No puedo ser, ¿se entiende esto? No puedo ser legalista, exclusivamente legalista, mecanicista y al mismo tiempo constructor de un significado compatible con las convenciones internacionales de la ley. O hay cosas que le hemos dado al sistema que si vos no argumentás, si vos no justificás, no le das un asidero, es muy difícil. Por ejemplo, el interés superior del niño. Bien, ¿y cómo lo comemos el interés superior del niño? ¿Cómo lo concreto en la norma? ¿Cómo resuelvo el conflicto con el interés superior del niño? Y a veces es muy difícil, tengo que construir una solución aplicando el artículo y luego viendo la norma. ¿Por qué hice toda esta introducción? Porque se entiende por qué no nos enseñan argumentación, teoría de la comunicación, y se dedican a enseñarnos derecho privado 1, derecho privado 2, derecho privado 3, derecho privado 4, derecho privado 5 y hasta 6. En mi época, civil 1, civil 2, civil 3, civil 4, civil 5. En civil 5, familia y sucesiones. Tomá. Y en derecho penal 1, derecho penal 2, procesal 1, procesal 2. Más o menos si tenías eso. Un par de administrativos. Un poquito de sociología, un poquito de filosofía, pero cortito, no sea cuestión de pensar mucho. Y bueno, y allá vamos. Claramente una visión del derecho enfocada al litigio, claramente la visión del profesional es un generalista que sale encaminado al litigio y no a resolver conflictos, sino a acompañar al querulante o acompañar al que tiene un conflicto. Pero después al mismo tiempo el sistema es tan complejo que le impone la mediación obligatoria. Entonces a ese abogado que salió para litigar y para resolver todo el conflicto en el proceso judicial, después querés que cuide un kindergarten, ¿no? Un jardín de infantes. Entiende